Buenos días, me encuentro hoy día con la profesora Maritza Sáenz. Voy a hacerle unas preguntas sobre el tema de las normas internacionales de auditoría. Buenos días, profesora. Buenos días, joven Morales. Muy bien. Bueno, la primera pregunta es, ¿podría explicar brevemente qué son las normas internacionales de auditoría y su importancia en la auditoría financiera? Bueno, nuestras normas internacionales de auditoría son, como su nombre lo indica, normas que se han establecido para poderlas cumplir, ejecutar durante el desarrollo de la auditoría y son pues de aplicación internacional, ¿no? Entonces hay una gran importancia de estas normas internacionales de auditoría que todo profesional a nivel pues mundial debe aplicar en el desarrollo de los trabajos de auditoría. Ok, gracias. A ver. La segunda pregunta trata sobre la NIA 500, que es evidencia de auditoría. Y la pregunta dice, ¿en qué consiste la NIA 500 y por qué es fundamental para la obtención de evidencias en una auditoría? Bien, esta NIA 500 que habla sobre la evidencia es un factor muy importante al realizar los trabajos de auditoría, dado que el auditor tiene que basar sus comentarios, su trabajo, su investigación, el análisis en base a lo que ellos están encontrando, ¿no? Y que esta pues información sea relevante. Es importante entonces trabajar en apego a esta NIA número 500. Ok. Esta norma trata sobre la información específica de ciertas áreas y para el efecto, el objetivo que está contenido en esta norma trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor respecto a obtener evidencia suficiente y adecuada sobre la realidad o la existencia y el estado actual de esos inventarios que nosotros vamos a observar. De igual manera, trata sobre la totalidad de los litigios o reclamaciones en los cuales podría estar implícito nuestro cliente. Y finalmente, la presentación y revelación de la información por segmentos que de acuerdo al marco contable pues le sea aplicable a esos estados financieros que nosotros estamos auditando. Bueno, partamos de la premisa que si los estados financieros que nosotros estamos analizando, estamos auditando, los inventarios representan un rubro de importancia relativa, entonces el auditor diseñará procedimientos de auditoría específicos relativos a la existencia y para el efecto, entonces el auditor tiene que considerar observar esos inventarios que regularmente se hacen al final del cierre del ejercicio sobre el cual se informa, es decir, en los últimos días de diciembre o en los primeros días del mes de enero del año siguiente, si fuera el caso, pero esto es muy limitado. Cuando el auditor entonces contiene esa información, en este video nos vamos a referir específicamente del primer segmento, es decir, de los inventarios, de la existencia y estado actual, por la importancia relativa de los mismos. Sin embargo, es importante que usted considere los otros dos elementos, pero en este video nos enfocaremos específicamente a lo relativo de las existencias. Cuando el auditor entonces ha obtenido seguridad de que esos inventarios son de importancia relativa, lo que debe realizar es lo siguiente: obtener las instrucciones que la administración prepara para la realización de esos inventarios. Regularmente esas instrucciones contienen información relativa a cómo se van a realizar los inventarios, las localidades, la hora de inicio, la hora de terminación, si fuera el caso, qué tratamiento se le van a dar a las diferencias parciales y totales, cómo se van a hacer los reconteos, va a ser las mismas personas, van a ser personas diferentes. Bueno, esas instrucciones son como las guías que se van a poner de manifiesto al momento de realizar esos inventarios. También tiene que observar la aplicación de los procedimientos, es decir, la observación es uno de los 7 procedimientos que están en NIA 500 y acá con esta actividad se pone de manifiesto
uno de ellos, es decir, observar cómo la administración está llevando a cabo ese conteo, ese procedimiento respectivo. Otra consideración especial es la inspección de las existencias. Una cosa es observar cómo lo están haciendo y otra cosa distinta es inspeccionar. La inspección es otro procedimiento de auditoría contenido en NIA 500 y trata de asegurarse de que usted esté totalmente satisfecho de que lo que está en ese inventario pues sea real. Imagínese que el inventario esté en cajas. Asegúrese que el inventario realmente esté en esas cajas, está en bultos, está en el artículo que sea, si exista. Para el efecto usted puede asegurarse observando, pidiendo que se inspeccione, como su nombre lo dice, abriendo los documentos cuando sea necesario, abriendo las cajas, etc. De esa manera usted se va a asegurar a través de la inspección de que ese inventario sí existe. Luego usted puede considerar si es apropiado hacer un recálculo de lo que la administración ya ha hecho. Si usted no queda satisfecho, usted pide de cierta manera, en determinadas circunstancias, hacer un reconteo para concluir de que esos inventarios sí existen y se han contado correctamente. Finalmente, usted debe aplicar procedimientos a las cifras finales de ese conteo, asegurarse que lo que se ha contado es lo mismo que están en los reportes, que lo que está físicamente al final es lo mismo que está en la integración, y de esa manera usted pueda concluir sobre esos inventarios. Este procedimiento realmente está asociado a la aseveración de existencia, pero también podríamos asociar este procedimiento con la valuación, porque usted hace un recorrido de los inventarios, el lugar donde están los inventarios, y de esa manera usted se va a dar cuenta si esos inventarios están en buen estado. Por eso es que la norma se refiere a la existencia y al estado actual de esos inventarios. El estado actual es determinar si esos inventarios van a ser vendidos en las mismas condiciones que al principio se estimaba. Si esos inventarios están deteriorados, están rotos, están quebrados, como le quiera denominar, pues entiende que esos inventarios ya no están en las mismas condiciones y en ese sentido han sufrido un deterioro y por tanto hay que realizar un ajuste en los estados financieros. A eso se le denomina entonces si están bien valuados. Entonces ahí ya puede usted utilizar dos aseveraciones. Asociados con otras técnicas podría utilizar otras aseveraciones más. Bueno, ¿qué sucede en aquellos casos donde a usted se le imposibilita realizar este inventario? Es decir, que la imposibilidad viene de la administración. Eso es considerado entonces como una limitación en su alcance y usted deberá observar la estructura de la NIA 705 para modificar o calificar su opinión. Es decir, va a dar una opinión con salvedad por no haber observado esos inventarios. Es decir, que usted no ha cumplido las características de la aseveración de existencia y posiblemente evaluación para concluir que esos inventarios existían a la fecha de los estados financieros. Da entonces la salvedad cuando la limitación viene de la administración. Pero si el auditor concluye de que no va a realizar el inventario porque él así lo considera, las razones serán propiamente del auditor, entonces tiene que realizar otros procedimientos de auditoría para mitigar ese riesgo. Es decir, tiene que realizar otros procedimientos de auditoría para concluir con la existencia de esos inventarios. Esto con frecuencia suele ser más complicado, más laborioso, porque tiene que obtener documentación de la compra de esos inventarios, asegurarse de que esos inventarios habían sido comprados. Posteriormente tiene que realizar inspección de documentos de venta de esos inventarios para concluir que efectivamente existían inventarios a la fecha de los estados financieros. Entonces, lo más práctico es asistir al recuento de esos inventarios. ¿Qué sucede cuando los inventarios están en poder o en control de un tercero? Es decir, información o inventarios que están en consignación, como comúnmente se le llama. Bueno, el auditor tiene dos alternativas: aplicar uno o dos de los siguientes procedimientos. Confirmar esos inventarios con el tercero a través de una solicitud de confirmación y que luego le responda,
o bien asistir al lugar, al sitio para realizar ese conteo y la observación correspondiente. ¿Qué sucede cuando los inventarios se realizan antes de la fecha de los estados financieros, es decir, antes del 31 de diciembre? Y esos inventarios sí tienen movimiento entre la fecha del conteo y la fecha de cierre, pues el auditor tiene que realizar procedimientos de auditoría para hacer la conexión entre la fecha del conteo y la fecha de cierre, de manera que quede satisfecho de que partió de lo contado y llegó a lo que la teoría tenía a la fecha de los estados financieros. Esas son ciertas consideraciones que el auditor debe poner de manifiesto al momento de realizar ese procedimiento correspondiente. Y no menos importante, mencionar que existen algunas circunstancias en las que el auditor es contratado con una fecha posterior a la realización de ese inventario, es decir, el estado financiero es al 31 de diciembre de determinado año y posteriormente allá por enero, febrero o hasta marzo ha sido contratado. Pues esa es una limitación técnica que en muchas ocasiones es muy laborioso realizar procedimientos retroactivos. Entonces usted no sabe si intencionalmente la administración lo contrató con posterioridad para que usted no asistiera a ese conteo, porque no se sabía si realmente ese inventario existía o no. Entonces esa es una limitación que usted debe considerarla y calificar la opinión, a menos que usted esté dispuesto a realizar un conteo el día que lo contrataron y hacer procedimientos retroactivos de manera que le permita llegar a las cifras de ese inventario al 31 de diciembre, pero es más laborioso. Si ese fuera el caso, usted debe considerarlo en su propuesta de servicios profesionales para considerar ese honorario que está un poquito excedido por horas adicionales que pues usted las debe de considerar. Bueno, estas son algunas generalidades del tema de la NIA 501 específicamente para la existencia y estado actual de los inventarios. Tome en consideración que aún en esta norma hay dos aspectos adicionales que los estaremos abordando en otro video. Por ahora, muchas gracias, mis estimados amigos. Hola, ¿qué tal? Te saluda Michelle Paz, auditor senior de la División de Auditoría de Cresto Guatemala. Es para mí un gusto poder compartir contigo en esta oportunidad la NIA 505, confirmaciones externas. El propósito principal que tiene esta NIA es que nosotros podamos diseñar y aplicar procedimientos de confirmaciones externas para obtener evidencia de auditoría razonable y fiable. ¿Qué es una confirmación externa? La NIA dice que es una respuesta por parte de un tercero independientemente de la empresa que da una respuesta y que va dirigida directamente al auditor, no al financiero, no a la dirección de la empresa, sino directamente al auditor, y que puede ser en formato de papel, electrónico u otro medio. Usualmente usamos las confirmaciones externas para confirmar saldos que se encuentren en cuentas por cobrar, en cuentas por pagar, en bancos, por ejemplo, pero también lo podemos utilizar para confirmar cláusulas en contratos o algunas transacciones que nosotros veamos dentro de los estados financieros. La NIA nos habla de solicitudes de confirmaciones positivas, solicitudes de confirmaciones negativas, nos habla también un poquito acerca de las confirmaciones sin contestación y las contestaciones en disconformidad. Y para esto quiero platicarte estas dos últimas, porque ¿qué pasa cuando nosotros enviamos una confirmación a un cliente o a un banco y no recibimos respuesta? La NIA nos da algunos ejemplos en donde nosotros podemos aplicar procedimientos alternativos. Por ejemplo, en el caso de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, podemos nosotros hacer un examen de cobros y pagos posteriores que nos van a ayudar a confirmar las cifras que tenemos en los estados financieros. Ahora, en el caso de caja y bancos, por ejemplo, es una información muy susceptible y esta tiene que ser confirmada al 100%. Si no recibimos nosotros una respuesta de parte del banco, por ejemplo, esto sí va a modificar la opinión final del auditor. ¿Y qué pasa también cuando recibimos una contestación con disconformidad? Es
decir que no son las mismas cifras las que hay en los estados financieros con la parte confirmante. Quiere decir que hay una incorrección material dentro de los estados financieros. Por lo tanto, el auditor debe de evaluar, ver por qué se da esa incorrección y determinar el riesgo. Si es, por ejemplo, por un fraude que está haciendo la empresa o por una falta de control interno dentro de las cifras de los estados financieros. Y dependiendo de eso, él va a determinar si modifica o no su opinión en el informe final. Recuerda que una confirmación verbal o por teléfono no cuenta como una confirmación externa según la NIA 505, por lo que debe de ser todo por escrito. También recuerda que cuando envíes una confirmación tienes que saber exactamente a quién la vas a enviar de la otra empresa. A alguien que conozca la empresa, que sepa lo que estamos trabajando y que nos pueda dar una respuesta idónea, porque si le enviamos a cualquier persona no vamos a recibir la respuesta adecuada. Recuerda también que debemos tener un procedimiento, un formato en donde van todas nuestras confirmaciones, en donde también debe de ir indicado que nosotros nos envíen la respuesta directamente a nosotros como auditores, ¿verdad? Que quede dentro de la misma confirmación. Espero que esta información haya sido útil para ti. Búscanos como Cresto Guatemala y estamos siempre para servirte. Hasta una próxima. ¿Qué tan importantes son las confirmaciones externas? Es muy importante porque realmente las personas que confirman de forma externa, lógicamente conocen la situación, movimiento de sus activos. Entonces es importante evidenciar, ¿no?, para poder encontrar la razonabilidad, en este caso, del activo correspondiente. Bienvenidos a Aprende de NIA. En el día de hoy hablaremos acerca de la revisión de los saldos iniciales en un proceso de auditoría de estados financieros. Cuando un auditor externo va a realizar por primera vez la auditoría de estados financieros, tiene la responsabilidad de evaluar los saldos iniciales. Por tal razón, el auditor externo debe asegurarse que los saldos iniciales de los estados financieros que está auditando estén libres de errores materiales que puedan tener un efecto en las cifras del periodo actual y, por ende, en su opinión sobre los estados financieros. Algunos de los procedimientos que debe aplicar son los siguientes. 1. Debe asegurarse que las políticas contables se aplican de manera uniforme con respecto al año inmediatamente anterior. 2. Debe reunirse con el auditor predecesor y conocer detalles identificados por él en sus procesos de auditoría. 3. Debe observar los papeles de trabajo elaborados por el auditor predecesor. 4. Debe leer los estados financieros del periodo anterior, sus notas y la opinión emitida por el auditor predecesor. 5. Debe realizar procedimientos de auditoría específicos para obtener evidencia de los saldos iniciales. Cuando el auditor externo concluye que los saldos iniciales tienen errores materiales que afectan a los estados financieros del periodo actual, y si la administración no registra o no revela adecuadamente las cifras en los estados financieros, el auditor externo deberá emitir una opinión desfavorable o una opinión con salvedades, según corresponda. Lo anterior son algunos de los procedimientos que se deben llevar a cabo en un proceso de auditoría de saldos iniciales. Sin embargo, ustedes pueden identificar mayor detalle en la NIA 510. Espero que estos tips sean de su utilidad para los procesos de auditoría que estén llevando a cabo. Hasta una próxima oportunidad. La NIA 510 nos habla sobre los compromisos iniciales. ¿Usted me podría decir qué procedimientos se podrían establecer al iniciar una auditoría? Claro, el primer procedimiento que se tendría que hacer es, como muy bien se indicaba, ¿no?, las confirmaciones correspondientes. Y luego también habría que hacer un cuestionario con la finalidad de determinar cuál es la razonabilidad, ¿no?, de la protección de nuestros activos, en este caso de las cuentas específicas, que la empresa va a tener saldos finales en los estados financieros.
Con respecto a la NIA 520, procedimientos analíticos, ¿cómo se aplican los procedimientos analíticos bajo la NIA 520 y cuál es su objetivo? Bueno, dentro del trabajo de auditoría hay diversos procedimientos que podemos aplicar. Por ejemplo, estaría el tema de la aplicación del análisis a través de los ratios financieros, por ejemplo, ¿no? Y otras técnicas que el auditor, según lo que está evaluando, según el trabajo que está desempeñando y los objetivos de la auditoría, va a poder determinar para que emplee y de ese modo puede llegar a los objetivos correctos del trabajo como auditor. Ok. Hola amigos, les saluda Ludwig Hernández, socio de la División de Auditoría de Cresta Guatemala. En esta oportunidad vamos a hablar con los aspectos más relevantes de la norma internacional de auditoría 530, muestreo de auditoría. La norma establece que vamos a aplicar el muestreo de auditoría como un procedimiento para obtener evidencia suficiente y apropiada. El objetivo que la norma establece es que obtenamos la razonabilidad de las muestras que hemos seleccionado del 100% de la población. La norma define como muestreo estadístico a la técnica en la cual el auditor va a utilizar la teoría de probabilidades y tablas aleatorias. Esto permite entonces que todos los elementos tengan la misma oportunidad de ser seleccionados. También la norma establece como unidad de muestreo pues, esos ítems que hemos seleccionado a los cuales vamos a aplicar nuestras pruebas sustantivas o nuestras pruebas de control. También la norma define como población, pues, que es el 100% de los elementos que van a estar sujetos a esta selección de la muestra. Otro tema importante es que la norma define el diseño, la selección y el tamaño de la muestra. La norma indica que nosotros como auditores pues, tenemos que diseñar nuestros procedimientos de acuerdo a la evidencia que vamos a obtener. El tamaño de la muestra va a depender de la naturaleza de la operación y la selección pues, va a depender del tipo de criterio que utilicemos. La norma también establece que cuando el auditor se aparta del muestreo estadístico puede utilizar un muestreo no estadístico y acá pues, puede utilizar varias técnicas. Dentro de las técnicas que la misma norma 530 establece es un muestreo por unidad monetaria. Ese es el más utilizado por los auditores porque ahí seleccionamos de las cuentas, de las áreas, aquellos elementos que vamos a someter a comprobación de acuerdo al monto. Por ejemplo, mayores a 50.000. Otro criterio que podemos utilizar es un criterio sistemático, que es en el cual nosotros tenemos un intervalo. Es decir, tenemos el listado de cheques, vamos a hacer una revisión a cada intervalo de 10 ítems, ¿verdad? Entonces ahí seleccionamos uno, damos un espacio de 10 y hacemos nuestra prueba. Otro criterio que podemos utilizar para hacer una selección de la muestra es incidental, que es acá cuando el auditor no tiene un criterio, es decir, que va a seleccionar el que considera más apropiado sin tomar en cuenta una unidad monetaria, un intervalo o una teoría de probabilidades. Otro criterio que puede tomar el auditor de acuerdo a lo que dice la norma es que sea un bloque, que es cuando el auditor separa rangos y a cada rango le puede aplicar diferentes tipos de criterios. Lo que sí es importante y la norma de auditoría nos dice es que debe quedar en nuestros papeles de trabajo el alcance de la revisión, el criterio que seleccionamos y el resultado de nuestras pruebas para que sean satisfactorios. En general, pues, esperamos que esto les sea de mucha utilidad cuando estemos utilizando sus procedimientos de auditoría y aplicando esa técnica de muestreo. Y si tienen alguna duda, algún comentario, pues nosotros nos pueden seguir en Cresta Guatemala en nuestras redes sociales. Hasta una próxima oportunidad. Sobre la NIA 530 del muestreo de la auditoría, ¿cómo podríamos determinar el enfoque respecto al muestreo y también el tamaño de la muestra en una empresa? Sí, en este caso, lógicamente el muestreo también es muy importante porque a través del muestreo vamos analizando también cómo ha sido la gestión, en este caso el manejo de los recursos de la empresa, especialmente los activos corrientes y activos no corrientes, y es bueno hacer pues unos cuadros estadísticos correspondientes y como también los muestreos para ver la razonabilidad de los saldos de los estados financieros.
Hola a todos, les saluda Ludwig Hernández, socio de la División de Auditoría de Creston, Guatemala. En esta oportunidad vamos a dar a conocer los aspectos más importantes de la norma internacional de auditoría 540, auditoría de estimaciones contables, incluida la de valor razonable y la información relacionada a revelar. Esta norma establece que el auditor tiene la responsabilidad de revisar las estimaciones contables elaboradas o preparadas por la administración de la empresa. También la norma establece que algunas partidas contables no se pueden medir de una forma fiable, por lo cual la administración de la empresa las estima para poder registrarla en la contabilidad, en sus estados financieros. Lo que es importante acá establecer es que la norma indica que el auditor tiene que obtener evidencia suficiente y apropiada para determinar si las estimaciones contables se han medido a un valor razonable, y también establece la norma que el auditor tiene que tener la evidencia suficiente y adecuada de la presentación de las estimaciones contables en los estados financieros. La norma establece dentro de las definiciones como una estimación contable a la aproximación que se realiza sobre esas partidas contables que no se pueden medir. También la norma establece como un sesgo de la dirección el poder considerar que la empresa no puede tener una neutralidad al momento de elaborar las estimaciones contables. Y también la norma define como un desenlace de la estimación contable al importe monetario que va a resultar de la estimación que se hizo de forma preliminar. Aquí puede existir una diferencia, la cual el auditor tiene que evaluar si es o no una incorrección en los estados financieros y el riesgo que pueda afectarse en la presentación de los mismos. Lo que es importante también acá es que la norma establece como requerimientos que primero se tienen que tener los procedimientos para identificar las estimaciones contables. Luego se tienen que identificar los riesgos. También establece que el auditor tiene que tener los procedimientos sustantivos para poder dar respuesta a esos riesgos. Y también dentro de los requerimientos la norma establece que el auditor tiene que hacer las evaluaciones de acuerdo al marco de información financiera que la empresa haya utilizado para preparar las estimaciones contables. Dentro de los ejemplos que podemos considerar como una estimación contable puede ser un litigio. A la fecha de que se informan los estados financieros, la empresa puede tener una demanda y por lo cual necesita dejar revelado en sus estados financieros esa operación. Pero como esa demanda o ese litigio se va a resolver a futuro, en el momento actual, entonces la empresa va a determinar un criterio o una medición para poder revelar esa incertidumbre en sus estados financieros. Y es ahí donde nosotros como auditores tenemos que evaluar si esa incertidumbre, qué resultado va a tener, el efecto que va a tener en la presentación de los estados financieros y el riesgo que conlleva el revelarlo en la información financiera. Es ahí como nosotros como auditores tenemos que realizar nuestros procedimientos sustantivos, evaluar los procedimientos de control, aplicar otros procedimientos que la norma establece, que podemos hacer una confirmación a los abogados. También como otro procedimiento la norma establece, la norma 540, que como auditores podemos pedir una manifestación escrita para que la administración de la empresa nos pueda indicar o nos pueda dar por escrito una respuesta de la incorrección que puede existir que conlleva una estimación contable. Bueno amigos, en esta oportunidad pues uno de los asuntos importantes que la norma 540, auditoría de estimaciones contables incluidas el valor razonable y la información a revelar nos indica, y esperamos que esta información les sea de utilidad. Si tienen alguna duda o alguna inquietud, pues nos pueden contactar en nuestras redes sociales y en una próxima oportunidad nos saludamos. Gracias. Dice, ¿cuáles terceros clasifican en la categoría de partes vinculadas según NIA 550? Entonces, aquí volvemos a hacer la misma reflexión. ¿Por qué me interesan a mí las partes vinculadas o las partes relacionadas? Pues porque son susceptibles a fraude, básicamente. Por eso es que cuando hay transacciones con partes relacionadas, los riesgos que yo asocie a esas transacciones deben ser clasificados o deben ser evaluados como riesgos significativos. Recordemos que un riesgo significativo es cuando
demanda mayor trabajo por parte del auditor o revisor fiscal en este caso. ¿Listo? Entonces, yo tengo que conocer cuáles son las partes vinculadas. ¿Y cuáles terceros clasifican? O sea, ¿quiénes son las partes relacionadas? Vamos a mirar. ¿Qué me dice NIA 550? Que cualquier persona o entidad que ejerce control o influencia significativa, recordemos que control es cuando toma las decisiones, ¿cierto? Bien sea en forma conjunta o individualmente. Influencia significativa es cuando influye en esas decisiones, pero no tiene la última palabra, pero tiene la capacidad de influir en las decisiones. ¿Listo? Entonces, cuando hay una persona u otra entidad que tenga ese control, esa influencia significativa sobre la entidad que está preparando la información financiera, ya, bien sea directa o indirectamente, eso es una parte vinculada. ¿Listo? ¿Cuándo más? Cuando hay otra entidad o persona que en algún momento tenga, como decía, un control común, entonces tenga derechos de propiedad en ambas entidades, ¿cierto? Entonces pueda controlarlo directa o indirectamente, pero porque es propietario. Cuando son propietarios, esos propietarios son familiares muy próximos, entonces mi esposa es la accionista de la otra compañía, entonces yo tengo influencia significativa, no de pronto en esa compañía directamente, pero sí a través de mi esposa, ¿cierto? Entonces ahí tengo una parte relacionada. Cuando el personal de la dirección clave es compartido también, entonces miembro de junta directiva, gerente por acá, entonces eso también es una parte relacionada. ¿Listo? ¿Qué más podríamos decir sobre partes relacionadas? Cuando el propietario principal, de pronto, de esta compañía, también tenga una parte importante en otra compañía, forme parte de la junta directiva, de la mesa directiva, ahí yo podría pensar que también forma parte una parte relacionada, aparte de, los directivos, ya lo dije, los directivos también están ahí como parte relacionada, debo considerarlos. ¿Y por qué? Porque en algún momento, pues la empresa debe hacer las revelaciones, no solamente de esas partes relacionadas, sino de las transacciones realizadas con esas partes relacionadas. Y si hay control, pues claramente entra también la consolidación. Dentro del alcance de esta norma nos indica la responsabilidad que tiene el auditor con respecto a la identificación de los hechos posteriores al cierre en una auditoría de estados financieros. Hechos posteriores al cierre. Los estados financieros se pueden ver afectados por determinadas circunstancias con posterioridad a la fecha de los estados financieros, en los cuales el marco de información financiera aplicable se pueden identificar dos tipos: las condiciones que existían en la fecha de los estados financieros y las condiciones que surgieron después de la fecha de los estados financieros. Los objetivos del auditor son obtener evidencia suficiente y adecuada sobre los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría, poder identificar los ajustes que se realizaron por determinadas circunstancias establecidas o bien si únicamente se requería la revelación de los mismos. También el auditor debe dar una reacción adecuada a los hechos notificados después de la fecha del informe, pero antes de la fecha de la publicación, en la cual, de haber sido conocidos antes de emitir el informe, este puede llevar a modificar la opinión del mismo. La NIA 560 establece varias definiciones. Dentro de ellas está la fecha de los estados financieros. Es la fecha de cierre del último periodo cubierto por los estados financieros. La fecha de aprobación de los estados financieros. Fecha en la que se han preparado todos los documentos comprendidos en los estados financieros, incluyendo las notas explicativas. Fecha del informe de auditoría. Fecha puesta por el auditor al informe sobre los estados financieros de conformidad con la NIA 700. Fecha de publicación de los estados financieros. Es la fecha en que los estados financieros auditados y el informe de auditoría se ponen a disposición de terceros. Hechos posteriores al cierre. Son hechos ocurridos
entre la fecha de los estados financieros, la fecha del informe de auditoría, así como los hechos que llegan a conocimiento del auditor después de la fecha del informe de auditoría. Requerimientos. Dentro de los requerimientos tenemos los hechos que surgen entre la fecha de los estados financieros y la fecha de auditoría, la fecha del informe y la fecha de publicación, y los hechos que conocemos después de la publicación de los estados financieros. Cada uno de ellos tiene sus requerimientos específicos. Los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría. El auditor aplicará procedimientos de auditoría diseñados para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que se han identificado todos los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha de auditoría que requiere el ajuste de estados financieros y la revelación del mismo dentro del informe. Adicional a ello, el auditor aplicará procedimientos para determinar la valoración del riesgo y la naturaleza de los hechos existentes, la obtención del conocimiento de cualquier procedimiento establecido por la dirección para garantizar que se identifiquen los hechos posteriores al cierre, la indagación ante la dirección y cuando proceda ante los responsables del gobierno de la entidad si han ocurrido hechos posteriores al cierre que puedan afectar los estados financieros, se procederá con la lectura de actas realizadas después de la elaboración de los estados financieros y la lectura de los últimos estados financieros intermedios de la entidad posteriores al cierre si existieran. Adicional a ello, el auditor solicitará una manifestación escrita con base a la NIA 580 en donde la dirección o cuando proceda los responsables del gobierno manifiesten todos los hechos ocurridos con posterioridad a la fecha de los estados financieros que debieron haber sido objeto de ajuste o revelación para validar si esto se realizó de la forma correcta como lo indica el marco de información financiera aplicable. Hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha del informe de auditoría con la fecha anterior a la publicación de los estados financieros. Para ello, el auditor aplicará procedimientos de auditoría respecto a los estados financieros después de la fecha del informe. Sin embargo, el auditor, al momento de identificar un hecho que no haya sido revelado, el auditor discutirá la cuestión con la dirección y cuando proceda con los responsables del gobierno de la entidad, determinará si la fecha de los estados financieros necesitan ser modificados, indagará sobre el modo en que la dirección piensa tratar la cuestión identificada dentro de los estados financieros. Si la dirección modifica los estados financieros, el auditor aplicará procedimientos de auditoría necesarios a la modificación que se realizó para determinar que ésta haya sido de acuerdo como lo establece el marco de información financiera aplicable. Hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros. Una vez publicados los estados financieros, el auditor no tiene obligación de aplicar procedimientos de auditoría con respecto a ellos. Sin embargo, una vez publicados los estados financieros, llega a su conocimiento un hecho que de haber sido conocido anteriormente pudiese haber llevado a rectificar el informe de auditoría, el auditor procederá a discutir la cuestión con la dirección o con los responsables del gobierno de la entidad, determinarán si el hecho que se conoce aplica una modificación a los estados financieros, se indagará sobre cómo tratará la dirección la cuestión identificada en los estados financieros. Si los estados financieros son modificados, el auditor aplicará procedimientos para evaluar los efectos de dicha modificación sobre los estados financieros y realizará la emisión de un nuevo informe en el cual emitirá un párrafo de énfasis o bien emitirá un párrafo sobre otras cuestiones conocidas y rectificará la opinión del informe cuando la cuestión o hecho conocido así lo requiera. La siguiente pregunta nos habla sobre la NIA 570, Empresa en Marcha. Y la pregunta es, ¿qué consideraciones establece la NIA 570 para evaluar la capacidad de una empresa de continuar como una empresa en marcha? Bien, esta norma
es muy importante. Yo siempre comparo el trabajo que hace el contador con la de un médico. Nosotros somos entonces profesionales que vamos a detectar cuando la salud financiera y económica de una empresa, de una compañía, se está deteriorando. Esto va de la mano entonces con este tema de esta NIA que se refiere a empresa en marcha. El contador, tal cual el médico, van a poder determinar cuándo la salud económica, en el caso del contador, del auditor, está haciendo, pues, teniendo falencias, ¿no? Y sobre ello va a detectar, por ejemplo, si los pasivos son demasiado altos, si los activos no brindan la solvencia que requiere la empresa, si las ventas, la rentabilidad de un año tras otro están cogiendo una tendencia negativa. Entonces son aspectos que el auditor, tanto como el contador, van a poder detectar para determinar si la empresa está o no en marcha. ¿Cuál es la NIA que contiene los requerimientos especiales sobre las manifestaciones escritas? Primero va a ser un pequeño entorno sobre manifestaciones escritas, algo para enmarcarnos y para entrar en contexto. Las manifestaciones escritas son toda esa información que obtenemos de la administración que nos sirven como evidencia, como lo vamos a comentar ahora, pero es importante tener en cuenta que cuando hacemos una auditoría de estados financieros bajo NIAs, nuestro propósito es emitir una opinión sobre la razonabilidad de las cifras y el cumplimiento del marco normativo. Por eso es que en la carta de arreglo, nosotros le decimos a la administración que nos debe suministrar toda la información. Eso incluye estas cartas que envía la administración al auditor. Entonces, ahora sí, si nos queremos enfocar cuál es, digamos, la NIA central donde encontramos lo referente a manifestaciones escritas, pues vamos a la NIA 580, que precisamente se denomina así, manifestaciones escritas. Sin embargo, hay otras NIAs donde hace mención a las manifestaciones escritas. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que no solo vamos a referirnos a la NIA 580, aunque hay un anexo, el anexo número 1, donde menciona cuáles son las otras NIAs que hacen requerimiento. Pero entonces, ahí vamos a tener en cuenta NIA 240, donde habla de la responsabilidad del auditor en relación a los estados financieros. Entonces, ahí nos pide que obtengamos manifestaciones a la administración sobre su responsabilidad de preparar los estados financieros libres de error material. También está la NIA 250, que hace mención a las consideraciones de las disposiciones legales y reglamentarias de la auditoría de estado financiero. Y dice, bueno, ¿y qué manifestaciones obtengo? Pues nosotros le preguntamos a la administración directamente si ha incumplido o si está incumpliendo o está en incumplimiento de alguna normatividad vigente, si conoce la normatividad. Ahí también obtenemos declaraciones de la administración. Manifestaciones o declaraciones, vamos a hacer mención a lo mismo. En ocasiones menciono más declaraciones que manifestaciones. Es tema de traducción y de sinónimos. Está la NIA 450 cuando evaluamos los errores que han sido identificados durante la auditoría. Ahí también obtenemos declaraciones de la administración digamos, el proceder de esos errores y si no han sido corregidos, el por qué no son corregidos. En algunos casos es por interpretación de alguna normatividad o por, digamos, que se hacen juicios profesionales donde puede diferir del auditor. Entonces obtenemos esa información. Está en la NIA 501 como evidencia en lo que relaciona o lo que se menciona consideraciones de algunas áreas determinadas. Estamos hablando de inventarios, estamos hablando de estimaciones, NIA 540, sobre las estimaciones contables, la utilización de expertos también o de terceros, donde le decimos a la administración que nos informe si el trabajo que ha realizado terceros ha sido revisado y está de acuerdo la administración con esas conclusiones. También vamos a encontrar en la NIA 550 partes vinculadas, partes relacionadas, donde le preguntamos a la administración cuáles son esas partes vinculadas o partes relacionadas que no lo entregue. También obtenemos en evidencia auditoría cuando vamos a confirmar bancos, proveedores, abogados, también obtenemos manifestaciones en las NIAs 500 sobre la existencia de estos especialistas. Cerrando con la NIA 560,
Observando, no me quedan dos. NIA 560, eventos posteriores. También me dice que debemos obtener declaraciones de la administración sobre el conocimiento de eventos que puedan haber ocurrido durante el lapso entre la fecha de cierre y la fecha de la emisión del informe. Declaraciones sobre empresa en funcionamiento. Esta es muy importante. Recordemos que la NIA 570 que habla de empresa en funcionamiento, negocio en marcha, digamos, nos direcciona o cuyo objetivo es obtener información sobre el análisis que hace la administración para preparar los estados financieros bajo esta hipótesis fundamental. Entonces, ahí también tenemos que obtener declaraciones. Y la NIA 710 sobre la información comparativa en lo que corresponde a estado financiero, a cifras de periodos anteriores o estados financieros comparativos. Entonces, ya saben, eje central, columna vertebral, la NIA 580. Sin embargo, en el anexo 1 de esa NIA hace mención a las otras NIA que también me requieren manifestaciones o declaraciones escritas por parte de la administración. Bueno, para culminar con la entrevista, la última pregunta vendría a ser: ¿qué beneficios aportan las NIAs a la transparencia y fiabilidad de los estados financieros? Bueno, cuando hacemos un trabajo de auditoría, lo que queremos determinar es exactamente ello, ¿no? Si los estados financieros han sido elaborados con la suficiente razonabilidad. ¿Qué significa que los estados financieros sean razonables? Significa que hayan sido elaborados en cumplimiento estricto de las normas contables internacionales, de nuestras NICs, NIFs, principios de contabilidad también. Entonces, de ese modo, las normas de auditoría van a determinar si los estados financieros han sido elaborados presentando una información razonable, el cual sea útil para la toma de decisiones. Ok, eso sería todo. Muchas gracias profesora, por su tiempo, muy amable. Muchas gracias. Hasta luego.